Buenas tardes. Nuestro equipo está integrado por Ávila Q. Jonathan Jafet, Bacap Martín Ricardo de Jesús, Kimel Isama Karen, un servidor Francisco Chuk, Hoy Chale Marisa y Trujeque Tus Ñurcasaray. Nos toca hablar sobre las fases de la auditoría financiera, pero antes que nada, vayamos a ver el concepto de auditoría financiera. El concepto de auditoría financiera nos dice que es el proceso cuyo resultado final va a ser la emisión de un informe en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera que presenta la empresa. Este proceso va a ser posible gracias a un elemento que se llama evidencia de auditoría, en donde el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. Es decir, el contador se encarga de emitir los estados financieros y posteriormente un auditor se encarga de verificar y dar la razonabilidad a esos estados financieros. Esta auditoría financiera pues la realiza un licenciado en contaduría pública de manera independiente, eh, utilizando libros, registros, recursos, todas las obligaciones de la empresa, el patrimonio, los resultados de la entidad, todo esto basado en las normas, en las técnicas y procedimientos que la empresa maneja, con la finalidad, como dije antes, de opinar sobre la razonabilidad de la información financiera. Es decir, en pocas palabras, la auditoría financiera va a ser el examen va a ser un examen a todos esos registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que me van a permitir sustentar mis estados financieros mediante un proceso sistemático para opinar sobre la razonabilidad de los mismos. Pues bien, las fases de la auditoría financiera son tres. La primera es planeación, la segunda es ejecución y la tercera es conclusión. Vayamos con la primera. La primera, como mencioné, es planeación. Y en cuanto a la planeación, es la primera fase del proceso de auditoría y de su aplicación va a depender que exista la eficiencia y la efectividad para que se logren los objetivos propuestos. Pero bien, la planeación es el proceso inicial, como dije, en el trabajo de auditoría, donde se elabora el proyecto general, fundamentado en las condiciones y alcances que tendrá la auditoría, preparando en función de las características de la empresa auditada. Posteriormente diremos cuáles son. ¿En qué va a consistir? Consiste en elaborar la estrategia de auditoría acorde con el tipo de trabajo a desarrollar, con el fin de identificar cuáles son los riesgos. Es un aspecto que se profundiza y se tecnifica para lograr que se llegue a un planteamiento estratégico en donde se identifiquen los riesgos de auditoría. Eh, para ello necesitamos primero el conocimiento del negocio. En el conocimiento del negocio es el marco de referencia dentro del cual el auditor ejerce su juicio profesional, en donde tiene que comprender el negocio y usar esta información apropiadamente para que pueda comprender y llevar a cabo el proceso de auditoría. Pero para que pueda conocer el negocio, necesita de 5 pilares o fases en donde pueda entender cuál es ese conocimiento del negocio. Pues bien, el primero sería el factor de la industria, la regulación y otros externos. En ese sentido, el entorno competitivo va a tener que buscar cuáles son las relaciones con los proveedores y sus clientes, qué relación tiene con el mercado, cuáles son sus competencias, o sea, es decir, qué competencia tiene externamente, cuánto es la demanda de producto que tiene, qué capacidad de producción tiene, qué precios maneja, cuál es su actividad cíclica o de temporada, es decir,
que si la empresa se dedica a vender mercancía de temporada o tiene una actividad productiva cíclica, es decir, constantemente. Tecnología de los productos, si son sofisticados o son de vanguardia, suministro y costo de energía, qué tanto gasta, en qué gasta, riesgos de la industria, experiencia y conocimiento sobre la misma. El siguiente punto es el análisis de la naturaleza de la entidad, en donde las operaciones se enfoca más a las operaciones del negocio, es decir, cuáles son mis fuentes de ingreso, productos o servicios, ventas, métodos de producción, si tengo alianzas, negocios conjuntos, si contrato outsourcing, que como sabemos, pues actualmente se acaba de debatir sobre la ley de trabajo, en donde se prohíbe las outsourcing hoy en día, la segmentación de mercado, sus almacenes, oficinas, ubicaciones, clientes, etcétera, ¿no? Inversiones y actividades de inversión, es decir, cuáles son mis nuevas adquisiciones, si tengo valores en el mercado, cuál es mi capital de trabajo. En financiamiento y actividades, pues ver si la empresa que voy a auditar es una asociada, es una subsidiaria, cuánto de deuda tiene, qué financiamiento tiene, o sea, qué porcentaje de financiamiento está manejando, sus derivados y sus socios. En la tercera sección está la selección y aplicación de políticas contables. Aquí vamos a analizar el registro de las transacciones, tanto importantes e inusuales, es decir, las que se realizan cotidianamente y registro de transacciones inusuales, o sea, por cantidades mayores que pues, no se habían hecho, ¿no? Políticas contables en áreas controversiales o emergentes en las que falta lineamientos autorizados o en conceso. O sea, es decir, se apertura una nueva línea o algo y pues como no sabemos sobre el mercado, estamos así a la deriva. Pero pues con el paso del tiempo eso se va mejorando. Hay cambios en las políticas contables y normas de información financiera, leyes, regulaciones que son nuevas, como sabemos, ¿no? O sea, la contabilidad es algo que tienes que actualizarte constantemente, entonces existen muchos cambios en las políticas contables y las empresas pues tienen que estar al día con estos cambios. El cuarto punto es el objetivo de estrategias y riesgos relacionados al negocio. Aquí vamos a ver el desarrollo de la industria, si produce nuevos productos y servicios, cuánto es la expansión del negocio si es que lo hay. Eh, También puede indicar la existencia de riesgos de error material, o sea, es decir, si puede haber una devaluación, inflación, mercados volátiles, órganos gubernamentales o de regulación, transacciones no rutinarias. El punto número 5 se refiere a la medición y revisión del desempeño financiero. Aquí mayormente vamos a enfocarnos en los indicadores clave del desempeño, es decir, indicadores financieros y no financieros, como por ejemplo los indicadores a base de proporciones, de tendencias y de estadísticas. Todo eso nos sirve para comparar posteriormente nuestro trabajo con el obtenido del resultado de la auditoría. Y por lo tanto, pues también tenemos que hacer un presupuesto, pronósticos, análisis de variaciones e información de segmentos, divisiones y departamentos. Algo muy importante en la planeación es la elaboración de la carta de encargo, en donde la carta de encargo es como que la propuesta de trabajo y es un contrato perdón, la empresa o la firma de auditores con la empresa que va a ser auditada. La carta de encargo no tiene una estructura como tal, puede variar, o sea, varía dependiendo de las necesidades de la empresa, de qué es lo que se le requiere auditar, pero algunos puntos que contiene esta carta es el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, o sea, qué estados financieros voy a auditar, a quién va dirigido. También está la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros. La composición del equipo, o sea, cuántos auditores van a trabajar en la empresa, en qué áreas,
cuánto va a ser los honorarios cobrados, la participación de otros auditores, si va a haber auditores externos, si va a haber complemento de personas profesionales que necesite, o sea, eso depende mucho de la empresa y del giro de la empresa. Y los plazos de finalización, o sea, cuánto tiempo me va a tardar hacer la auditoría dentro de la empresa. Todo eso se firma y se mantiene. Si hay algún cambio posterior, se dialoga con los gerentes generales para hacer el cambio este, oportuno, ¿no? Antes de finalizar el proceso de auditoría. El segundo punto importante es la revisión analítica inicial. ¿Qué es una revisión analítica? Son las evaluaciones de información financiera que un estudio de relaciones realizó entre datos financieros y no financieros. También puede abarcar las comparaciones de cantidades registradas con expectativas a desarrollar del auditor. Es decir, tiene una importancia. ¿Por qué? Porque en la fase de la planeación me permite mejorar el entendimiento del negocio y la industria del cliente. ¿Cómo funciona? Los procedimientos analíticos utilizan comparaciones y relaciones para evaluar si los balances generales, estados de resultado y otras partes parecen razonables. O sea, aquí en la revisión analítica inicial es como que un previo de lo que voy a ver dentro de los estados financieros de la empresa. Entonces, esto me va a permitir conocer y manejar un porcentaje de, de datos entre financieros y no financieros. Es decir, que si, por ejemplo, detecto una transacción deshabitual, pues prácticamente esa la marco como una revisión analítica. Y después tengo que indagar con el personal que registró esa operación y tal vez también con el cliente o con el proveedor. Y ese ya sería un dato, esa parte de la entrevista sería un dato no financiero. O sea, proviene del dato financiero, pero corroboro con el cliente o con el proveedor. Entonces, por lo tanto, ya sería un dato no financiero. Y aquí, como dice, es necesario que algunos procedimientos analíticos se realicen en la fase de la planeación con el propósito de determinar la naturaleza, grado y tiempo del trabajo que se va a realizar. Esto me dice mucho de lo que la empresa está haciendo. Como siguiente punto está están las actividades preliminares. ¿Qué son las actividades preliminares? Prácticamente como auditores debemos manejar esas 5 actividades preliminares. No es tanto es algo que debes de seguir, pero se recomienda mucho. O sea, como número 1, evaluar la continuidad de las relaciones de trabajo con el cliente, identificando cambios, riesgos o temas de integridad que impacten el proceso de planeación. O sea, debo conocer todo del cliente. 2, asegurarse de que el auditor cumpla los requisitos de ética y de dependencia. Como sabemos, todo contador que practica, que está en el área de auditoría, pues tiene un juicio profesional el cual está basado y está respaldado por el Código de Ética Profesional, en donde pues nos dice que cuáles actividades debemos desempeñar y cuáles no, que puedan perjudicar el proceso de auditoría. El 3, establecer las condiciones del trabajo a través de una carta de servicios profesionales, que es la carta que yo les mencioné anteriormente. Y si es aplicable, comunicarse con el auditor predecesor. Aquí nos dice que si está en las posibilidades de que la empresa tenga los datos y se pueda contactar con el auditor anterior que practicó la auditoría, sería de muchísima ayuda, porque cada auditor tiene diferentes puntos de vista y tiene diferentes panoramas de lo que en su juicio profesional, pues ya tuvo, ¿no? Ahora bien, para el análisis de la materialidad en sí, ¿qué es? Es el grado de error que existe a partir del cual se considera que la imagen fiel de las cuentas está distorsionada. O sea, es el grado de error de que cuando yo haga la auditoría en un conjunto de datos, ese grado de error va a ser mínimo. O sea, sabemos que de por sí no podemos auditar toda la empresa, todos los datos, pero ese grado de error me permite tener ese pequeño error.
Entonces, prácticamente la materialidad en eso se enfoca. Por eso dice acá que se trata de imponer un error o omisión que el auditor considere que pudiera llegar a afectar a su opinión en el informe. Y el otro es que el auditor establece un importe que supondrá una barrera entre aquello que se considera significativo y no. Como siguiente punto, eh, perdón, como siguiente punto está la evaluación preliminar del control interno. Existen tres técnicas, la descriptiva, la de cuestionario y la de flujograma. La descriptiva están las entrevistas, examen de documentos. La del cuestionario están, pues obviamente, cuestionarios, inspección física, o sea, que van a revisar, está la observación, y en el flujograma, perdón, está el rastreo, la prueba de operaciones y las confirmaciones. Posteriormente está el estudio del control interno. El control interno, como sabemos, es el proceso ejecutado por la junta directiva o el consejo de administración de una entidad por su grupo directivo, es decir, la gerencia. Y se enfoca en tres objetivos. La primera es la efectividad y eficiencia de las operaciones. Perdón. La segunda es la suficiencia y fiabilidad de la información financiera. Y la tercera en el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Esos son sus objetivos. Pero se estudia 5 grandes grupos, que es el ambiente de control, el primero, en donde es la base para los demás componentes y fija el tono de una organización, es decir, las actitudes, la conciencia y las acciones. El 2 es el proceso de evaluación de riesgos de la entidad, en donde forma la base de cómo la administración maneja los riesgos que le impacten en los objetivos. El 3 es el sistema de información, en donde están todos los procedimientos y los datos para identificar y registrar, en donde se registran las transacciones válidas con suficiente detalle y a valor monetario apropiado, ¿no? El tercero es el monitoreo de controles, es decir, se monitorean las políticas de la empresa y los procedimientos que la empresa practica con todo su personal y en todas las áreas, que ayudan a asegurar a que las directrices de la administración se lleven a cabo y se apliquen en diversos niveles. Y la última son las actividades de control, en donde es el proceso para evaluar la efectividad del desempeño del control interno. O sea, mi control interno que practico dentro de la empresa, qué tan productivo es, qué tantas fallas tiene, si todo se está cumpliendo al pie de la letra. Bien, el siguiente es la evaluación de riesgo del riesgo específico. ¿Qué es? Es una fase muy importante para el desarrollo del proceso de planeación. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿O qué es? ¿Cómo es? Dice, se debe de efectuar una evaluación a cada una de las cuentas con el fin de determinar cuál o cuáles se consideran como significativas y cómo se identifica esas cuentas significativas. Se evalúan los factores de riesgo cualitativos y cuantitativos relacionados con los rubros de los estados financieros. Y para la evaluación de los riesgos, pues necesitamos primero identificar y clasificar una cuenta como significativa, que es el que dijimos cómo se identifica, ¿no? El paso 2 es la identificación de riesgos que puede afectar a los procesos, que deben de evaluar todos los aspectos que pueden afectar el proceso de los rubros. El paso 3 es el entendimiento de la entidad. Es decir, este es uno de los procesos claves para identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y el entorno, incluido el control interno. O sea, el punto 3 prácticamente es el conocimiento de la entidad, que como dijimos desde el principio, es conocer cómo está parada nuestra empresa, tanto interna como externamente. El estudio de la evaluación de riesgo de la NIA 330 nos dice que el procedimiento sustantivo eh, nos dice que para estudiar, perdón, sí, la NIA 330 nos habla de cómo podemos obtener información suficiente y apropiada con respecto a los riesgos que se evalúan de incorrección material. Pues sabemos que siempre va a existir alguna información que
olvidemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la NIA 330 nos dice cómo tratar de que esa información no se nos pase. Y para ello necesitamos enfatizar al equipo auditor la necesidad de mantener el excepcionismo profesional, asignar personal con más experiencia, personas con más habilidades, proporcionar más supervisión, incorporar elementos adicionales y realizar cambios generales en la naturaleza, oportunidad o alcance de los procedimientos de auditoría. Y acá, y en la última dice identificación de las áreas significativas. Pues como sabemos existen tres formas de riesgo. El primero es riesgo inherente, el que no sabemos si proviene de un fraude o de algún error. El riesgo de control, que es prácticamente el que practican las empresas y pues corren el riesgo de que fracase su técnica. Y el riesgo de detección, que pues no se detecte los errores materiales individuales o en conjunto mediante la aplicación de pruebas de auditoría, que como sabemos siempre sucede. La fase 2 es la ejecución. En la ejecución se plantea la metodología y los procedimientos que se utilizan durante la auditoría. Existen dos. La primera es la aplicación de procedimientos en donde se busca el desarrollo de los hallazgos significativos y la dos es la evaluación de los resultados del proceso. Bien. En la aplicación de procedimientos consiste en la aplicación del conjunto de técnicas de investigación que se van a aplicar a una partida o un grupo de hechos o circunstancias, que se diseña en cada uno de los programas de auditoría. Esto con la única finalidad de que el contador público pueda tener las bases para fundamentar y poder emitir una opinión de razonabilidad de los estados financieros. Para ello necesita los programas de trabajo, que es el plan de acción que documente qué procedimientos se seguirán en una auditoría para constatar que una organización cumple con las regulaciones tanto internas como externas. Además de que las conclusiones que se han alcanzado. Dice, el objetivo es crear un marco lo suficientemente detallado como para que cualquier auditor externo, por eso acá es muy importante que si puedes contactar al auditor predecesor, sería de muchísima ayuda. Pruebas de cumplimiento, existen dos. La primera es que la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones realizadas por el auditor comporta la expectativa que los demás controles están operando eficazmente. Y los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente. Siguiente. Nos dice que el diseño y aplicación de pruebas de controles conviene más cuando confía en la eficacia del control. Como sabemos, aquí se aplican las pruebas sustantivas sobre movimientos y saldos. Esto es cómo se obtiene evidencia sobre datos de información producidos por el sistema contable, viendo que sean exactos, completos y válidos. Dentro de las pruebas de auditoría más comunes se aplica la circulación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la toma física de inventarios, es decir, la revisión física del inventario, tanto la que se maneja en aplicaciones de computadora como la revisión física. Prueba global de depreciaciones, prueba global de depreciación de prestaciones laborales, es decir, contratos laborales, el famoso arqueo de caja, valores, entre otras cosas. La evaluación de los resultados del proceso, la primera es la supervisión, donde dice que es la fase en la que se aplican los procedimientos específicos de la auditoría. Se pondrá mucho énfasis en la identificación de los hallazgos y la obtención de la evidencia suficiente y competente. En donde dice que los resultados alcanzados en cada componente examinado y en las afirmaciones obtenidas en los reportes e informes de la entidad como base de emitir la opinión y conclusiones correspondientes, ¿no? Aquí es la supervisión de todo el proceso que se evaluó, que se está haciendo, que se hizo. La revisión analítica, por su parte, es el conjunto de pruebas cuyo objetivo principal, al igual que las pruebas sustantivas detalladas anteriormente,
es obtener evidencia de la totalidad, exactitud y veracidad de la información contenida en las cuentas. El siguiente nos dice que para la revisión analítica se requiere de la comparación de los datos del cliente con los de la industria, la comparación de los datos del cliente con los datos similares del periodo anterior, la comparación de los datos del cliente con los resultados esperados determinados por el cliente, la comparación de los datos del cliente con los resultados esperados determinados por el auditor y la comparación de los datos del cliente con los esperados en el uso de datos no financieros. Es decir, como dijimos, desde el proceso, desde el momento en el que el auditor le toca revisar la empresa, él elabora un papel de trabajo o una reseña de todo lo que él de todo lo que él se espera. Entonces, en la revisión analítica hace el comparativo tanto del cliente como con la industria, con similares. Síntesis de resultados. Pues sabemos que la síntesis de resultados son las conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos aplicados. Y aquí lo que va a hacer es que va a facilitar al auditor la obtención de conclusiones razonables en los que va a basar su opinión. Los resultados de dichos procedimientos analíticos pueden poner de manifiesto el riesgo de incorrección material no detectado por anterioridad. Como dijimos, existe un grado, un margen de materialidad. O sea, existe la materialidad, que es el grado de error que no podemos encontrar. Los hechos posteriores y eventos subsecuentes nos dice que son acontecimientos o transacciones que ya sean favorables o desfavorables para la entidad. Estos hechos pueden afectar sustancialmente las cifras de las cuentas anuales y el de interés. Pues claro que sí. O sea, nosotros revisamos estados financieros cortados a una fecha, pero posteriormente se pueden dar hechos. Entonces eso puede afectar o también no necesariamente afecte. Los hechos posteriores y subsecuentes existen dos, generalmente ajustes y generan revelaciones. Los que generan ajustes proporcionan evidencias sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y los que generan revelaciones brindan evidencias sobre condiciones que sugieren después de la fecha de los estados financieros. Posteriormente, el auditor debe realizar procedimientos tendientes a obtener evidencia suficiente y adecuada si ha ocurrido eventos subsecuentes que requieren ajuste o revelación. Debe reaccionar en forma apropiada ante hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha de emisión. O sea, toda esa información la debe de recabar, aunque no esté sentado en los estados financieros, pero él debe de tener conocimiento de ello. Y después, aunque en realidad el auditor no tenga esta facultad para hacer, pero está como que entre su juicio profesional que lo realice. Dice, después de emitido el informe de auditoría, el auditor debe discutir el asunto con la gerencia, determinar si los estados financieros deben modificarse y, de ser así, indagar con la gerencia de tratar el asunto. Es decir, que ya hizo sus pruebas, ya aplicó y se da cuenta que hay algo que no tomó en cuenta. Entonces, eso lo debe notificar. Primero, discutir con la gerencia. Dos, determinar si los estados financieros se deben de modificar o no. Y el tercero es indagar con la gerencia sobre este asunto. Entonces, si después de la indagación la gerencia modifica los estados financieros, se debe aplicar otro tipo de procedimiento. Y posteriormente se emite el dictamen. Si la gerencia no modifica los estados financieros, el auditor debe notificar a la gerencia y a la junta directiva que no deben de utilizar este informe porque no tiene las modificaciones necesarias. Pero si los hechos llegan a conocimiento del auditor después de publicados los estados financieros, pues ya no tiene caso. Ahora, si la gerencia modifica los estados financieros y el auditor realiza los procedimientos de autoría correspondiente, revisa toda la documentación, entonces sí, posteriormente ya puede emitir el estado financiero. Y así una serie de pasos. La tercera fase es la fase de la conclusión, que es donde se plasma un informe escrito, el contenido de la evaluación realizada. Y aquí podemos encontrar el cierre de los papeles de trabajo, el dictamen y los informes.
Bien, continuando con calidad de la firma, dice que el seguimiento se debe dar un seguimiento para evaluar de forma continuada el sistema de control de calidad de la firma, para que esto pues nos sustente de que de que la firma, o sea, de que la empresa auditora es buena, realiza bien su trabajo. Dice, incluyendo la inspección cíclica de al menos un trabajo de auditoría terminado de cada socio auditor designado para la firma de informes de auditoría. O sea, eso nos ayuda mucho a que la empresa, a que la firma, perdón, pues tenga un renombre. Siguiente, dictamen. El dictamen nos dice que pues el auditor va a comunicar a la entidad auditada, es decir, a la empresa, la información recabada, plasmada, los hallazgos de la auditoría, en las conclusiones y recomendaciones de la gestión, y todo eso va a contribuir a la formulación por parte de la entidad a un plan de acción correctiva. O sea, de lo que el auditor me va a entregar, donde me dice qué proceso se hizo, qué tanto, qué tantos secciones o segmentación se evaluó, cuáles fueron los resultados. A través de todo eso, como entidad auditada, vamos a generar un plan de acción correctiva. Posteriormente, por eso igual en un principio se menciona que si puedes tener el contacto del auditor predecesor, es muy importante. ¿Por qué? Porque el auditor predecesor entrega esa documentación. Entonces, cuando te vienen a auditar el siguiente año, prácticamente esta información, el auditor actual se va a basar un poco en el resultado de la auditoría predecesora. Siguiente. Documentación de la secuencia analítica para la opinión. Los auditores deben analizar la documentación existente en las áreas auditadas con el fin de determinar el grado de razonabilidad de las operaciones, sustentando los resultados que sean determinados con la evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante, e integrarla debidamente a los expedientes de los papeles de trabajo. ¿Y cuáles son los papeles de trabajo? Pues son los documentos soporte. Son los documentos generados por las operaciones de las unidades administrativas auditadas que se anexan a las cédulas de trabajo como evidencia de los hechos observados, ¿no? O sea, las facturas, resguardos, contratos, etcétera. Y aquí está, papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, pues es el conjunto de cédulas y documentos que contienen los datos e información obtenida por el auditor en su revisión, en los cuales describen las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y cuáles resultados obtuvo. Mientras que las cédulas de auditoría es la hoja en la que consta el desahogo de los procedimientos de auditoría efectuados durante la revisión, así como los resultados obtenidos. Es como si fuese una lista, un checklist. O sea, cuáles cédulas apliqué, cuáles fueron mis resultados. El informe. Se comprende por informe donde se señala el resultado de la auditoría practicada, así como las observaciones que se determinaron y que fueron comentadas por el personal autorizado en la área revisada. Al término de la auditoría se presenta sus resultados a través de un informe que debe redactarse de forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas. Y acá, por ejemplo, nos especifica que tiene que ser objetivo, tiene que ser claro, conciso, constructivo y oportuno. ¿Dónde están las características de cada una de ellas? Y por último está la preparación, donde nos dice que todo informe de auditoría debe contener en su contexto como mínimo los siguientes aspectos. Primero, el propósito y objetivo de la auditoría, como dijimos. ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los objetivos que se deben de alcanzar? ¿Cuál es el alcance? Los objetivos generales y los específicos. El enfoque. ¿Qué métodos y procedimientos o técnicas se van a utilizar? El marco regulatorio. ¿Por qué se está haciendo? O sea, qué, qué ley, qué norma está sustentando eso que estoy realizando? ¿En qué condiciones las estoy haciendo? ¿Qué criterio utilicé? ¿Cuál es la causa de que, por ejemplo, haya alguna
homologación o hay algún desfase o algo inusual, el efecto, qué conclusiones después de la auditoría obtuve, qué recomendaciones puedo dar de la auditoría. Los anexos se refiere a la documentación que voy a anexar para respaldar esa información y ese proceso de trabajo. El informe preliminar, que fue el que hice antes de tomar la auditoría, y el informe definitivo, después de practicar la auditoría, cuál es mi resultado. Pues, en pocas palabras, el proceso de auditoría es algo muy importante que permite hoy en día a las empresas dar razonabilidad sobre sus estados financieros que son sanos. Pues como dijimos, ¿no? Existe un grado de materialidad en donde, como sabemos, pues la auditoría se realiza a un porcentaje eh, de, perdón, de cuentas, porque no se puede auditar todas las cuentas de la entidad, sería muchísima información. Se busca un porcentaje, una muestra, y pues a través de esa muestra se van buscando, se van aplicando ciertas técnicas, ciertos métodos, procedimientos, pero como dice acá, siempre sustentando bajo qué norma, bajo qué ley estoy realizando esto, este, pues con la única finalidad de emitir un informe, el informe como auditor, y ese informe pues me va a llevar como empresa a mejorar, a que mis estados financieros estén autorizados y estén sanos, estén correctos. Y por parte de la firma, pues es terminar un trabajo de auditoría realizado de manera correcta, habla muy bien y pone en alto el nombre de la firma. Entonces, para ambas partes es beneficioso el proceso de auditoría financiera. Y con esto concluimos. Muchas gracias.